Señor, porque Él ha sido fiel para con cada uno de nosotros. Amén. Puestos de pie, mis hermanos. Amén. Vamos a darle la bienvenida al Señor. Amén. Padre, en esta hermosa mañana te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque por ti estamos hoy acá, papá. Tu misericordia ha sido grande, papito bello. Gracias te damos, Señor Jesús. Padre, hoy te pedimos que tu poder descienda en este lugar, Señor Jesús. Que nuestros corazones vengan, Señor, dispuestos a poder adorarte, Señor Jesús. Que podamos cantar salmos a tu nombre, Padre. Poder entonar una melodía nueva a ti, mi Rey amado. Hoy, Señor amado, te pedimos que tú vengas, papito lindo, y tome el control de nuestra vida, Padre. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te damos la bienvenida esta mañana, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida esta mañana, Rey de Gloria. Eres bienvenido, papá. Oh, precioso Jesús, precioso eres tú, mi amado Rey. Eres bienvenido, Jesús. Eres bienvenido, Padre. Padre, prepara nuestras manos. Somos instrumentos para ti, Señor amado. Aquí traemos nuestras manos, traemos nuestros pies. Derrama el gozo de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Padre. Hoy te damos la bienvenida, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Padre amado. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, gracias papá. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá Jehová conmigo,
bendecimos. Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová. Y canta salmos a tu nombre, oh Altísimo. Tu misericordia es mejor que la vida, oh misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá, y en tu nombre mis manos alzaré. Tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá, y en tu nombre mis manos alzaré. Tu nombre vine a bendecir, tu nombre vine a bendecir, tu nombre vine a bendecir. Me has dado paz, me has dado gozo, tu nombre vine a bendecir. Tu nombre vine a bendecir, tu nombre vine a bendecir, tu nombre vine a bendecir. Me has dado paz, me has dado gozo, tu nombre vine a bendecir. Aleluya. Gloria a Dios, Señor, alabado es tu nombre, Padre. Amén, gloria a Dios. Aleluya, Señor, la gloria es tuya, Padre. Aleluya, gracias Señor, La gracias gloria, en esta Señor, mañana, te Padre pertenece, amado, Padre. venimos pidiendo su Señor cobertura, amado, esta papá, a mañana, través de su Padre, Espíritu bendice, Santo, Señor, Para ti que sea nuestro la corazón, alabanza, Padre Señor. Santo, pueda ser tocado, Para ti papá. sea la Oh, adoración, poderoso Padre. Rey, aquí estamos porque necesitamos, necesitamos de esa presencia, Señor. Gracias, papito. Señor amado. Gracias, Cristo. Dale gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Bendeciré a Jehová por lo que ha hecho en mí. Sí, Señor, gracias, Padre. Su mano extendió y me tomó Señor. para sacarme de donde estaba yo. Bendeciré a Jehová por lo que ha hecho en Gracias por mí. lo que hiciste. Su mano extendió y me tomó para sacarme de donde estaba yo. Puso mis pies sobre peña y
sacaré de donde estaba yo. Te alabamos, Padre. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarle. Te alabamos. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Tú estás Gracias, Señor, gracias, papá, gracias, Señor. Santo, Aquí sea la gloria, Señor, aquí sea ¿de la dónde tú nos has sacado, poderoso aquí Rey? sea toda la gloria, Señor. En esta Aquí sea mañana, toda la Señor, honra, juntos con gratitud, papá, esperando, mi Rey, hallar gracias, Señor, delante de su presencia, papito lindo. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, Señor. tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Señor. Vine a adorar a Dios. Vine a adorarte, mi Rey. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine
Padre. Solo tú nos llevas, Señor, de poner el poder, Llévanos Padre. a esos Tu nombre, Señor, es sagrado. Es glorificado, No mires nuestros defectos, Padre Celestial, solo extiende tu mano misericordia sobre nosotros, papá eterno. Porque tú eres Señor bueno, papá. Tú eres misericordioso, papá eterno. Nosotros comprendemos, papá. Aún sin merecerlo, Gracias, papá lindo, por un día más de vida que nos das. Una oportunidad más. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias de la oración. Gracias por estar haciendo camino. Gracias, Padre bendito. mi alma te alaba, Queremos, papá. mi alma te alaba, Padre. ¿Dónde estaríamos hoy? Es tu tiempo, Espíritu Santo. Llena, Señor, nuestros pasos, Padre. Llena nuestra vida de ti, mi Rey. Que nosotros menguemos para que tú crezcas en nuestra vida, Padre. Oh, Señor amado, estamos dispuestos hoy a ti, mi Rey. Espíritu Santo, llénanos de ti. Hoy hemos venido a bendecirte, Padre. Hoy hemos venido a exaltarte, mi Rey. Queremos más de ti, Oh, Cordero precioso, Cordero digno de ser adorado, Padre. Oh, Señor amado, gracias. Gracias, gracias, mi Rey. Eres mi Rey, Señor.
sido fiel con nosotros. Nos has guardado, Señor. Has guardado nuestra salida. Has guardado nuestra entrada. Has guardado, Señor, nuestro caminar, Padre bendito. Tu misericordia, Señor, ha estado con nosotros. Porque es mejor tu misericordia que la vida, dice tu palabra, Señor. Hoy, Señor, te damos a ti toda la gloria. Te damos a ti toda la honra, Señor, porque tú la mereces, Padre. En esta mañana, Señor, gracias te damos, papaito lindo. Gracias, Señor, gracias, Padre precioso. Gracias, Señor. Y la honra, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Ay, desde la gloria y la honra, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No lo hay, Señor, no lo hay. No hay nadie como tú. Señor, aleluya, gracias. Dios de pacto, Señor. hacedor de maravilla, no hay nadie como tú. No lo hay, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie, mi rey, como tú. No hay nadie, Padre, como nosotros. Esta mañana, que Señor, pueda, eres un Dios de pacto, hacer las Señor. obras. Y hoy, Padre Señor. bendito, somos partícipes del nuevo Gracias, pacto, Padre, Señor. gracias en esta Gracias esta mañana, Señor. A ti Gracias te damos por tu la gloria, la honra, misericordia. Padre. A ti te damos la Aleluya, honra, te la mereces, Señor. Padre, porque solo tú la mereces, tuya es, papaito. Gracias, papá. Aleluya, Señor. Aleluya. Amén, mis hermanos. Qué bonito es estar en la presencia del Amén. Señor, ¿verdad? Amén. Bienvenida, mi hermana. Esta casa le ama, esta es su casa, amén. Sea bienvenida. Aleluya. Amén, mis hermanas. Ahorita vamos a entrar en la administración de las ofrendas, amén. Y vamos a irnos a Génesis capítulo 4, versículo 3, amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahorita vamos a leer el lenguaje actual, mis hermanos. Y dice: pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba.
Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Miren, hermanos, acá eran unos hermanos, ¿verdad? Pero a cada quien se les había encomendado. Uno era labrador de la tierra y el otro era un pastor. Pero con qué actitud ellos ofrendaron, mis hermanos. Y en este tiempo es para nosotros. ¿Con qué actitud le estamos dando al Señor? ¿Será que estamos dando con un rostro enojado? Porque esto tenía Caín, dice que él estaba enojado. A veces le damos al Señor, bueno, todo solo porque vamos a dar la ofrenda, ¿verdad? No hay gozo en nuestro rostro. Y esto fue lo que al Señor no le agradó de Caín, porque dice que él estaba enojado cuando él ofrendó. Aunque tal vez yo pienso que él escogió lo más grande, dijo, la fruta más grande lo voy a llevar, pero había algo dentro de él que era el enojo. Había algo dentro de él que al Señor no le agradó. Mientras que Abel llegó, dice, y dio lo más bonito que tenía. Pero él fue humilde, no fue enaltecido como lo hizo Caín, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor vio. Entonces, mis hermanos, tenemos que ver con qué actitud le estamos dando al Señor. No lo demos con tristeza, mis hermanos, porque dice que el Señor ama al dador alegre y lo bendice, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, examinémonos cada uno cómo le estamos dando al Señor, si lo estamos haciendo como Caín o como Abel, mis hermanos. Amén, mis hermanas, pueden pasar. Así, mis hermanas, tenemos las diferentes actividades de esta semana, mis hermanas. El día lunes tenemos servicio de oración a las 7 de la noche. Si ustedes, mis hermanos, tienen alguna necesidad, alguna petición de oración, acerquémonos, mis hermanos, porque la oración es la llave para ver nosotros la misericordia de Dios en nuestra vida. Si nosotros tenemos una necesidad, acerquémonos a la presencia del Señor y ahí vamos a encontrar, mis hermanos. Amén. El día miércoles tenemos a las 2 de la tarde evangelismo, mis hermanos. Nos juntamos allá en la casa de los obreros a las 2 de la tarde para poder salir a evangelizar, mis hermanos. Y el día viernes tenemos el estudio de la palabra, tenemos un discipulado a las 7 de la noche, mis hermanos. Y el día domingo, si el Señor no ha venido, le vamos a hacer fiesta al Rey de Reyes y Señor de Señores en este lugar, mis hermanos. Amén. Denle palmas al Señor. Aleluya. Aquí está el Señor, mis hermanos. Amén. Vamos a presentarle las ofrendas al Señor y los diezmos, mis hermanos. Amén. Porque son para Él. Aleluya. Padre, en esta hermosa mañana te damos gracias, papá. Hoy presentamos el sacrificio de mis hermanos delante de ti, Padre. El trabajo de mis hermanos, Padre Santo, hoy lo entregamos a ti, Padre. Hoy, Señor Jesús, estas ofrendas, estos tiempos, Padre, los entregamos en tus manos, papito lindo, porque sabemos, Señor Jesús, que estamos siendo obedientes a ti, papito bello. Yo sé, Señor Jesús, que tú a tu tiempo, Señor amado, nos vas a dar, papá, nos vas a recompensar, y desde ya como hijos tuyos, Padre, estamos viendo esa promesa cumplida en nuestra vida, Padre. Que tú, Señor, bendices al dador alegre, Padre bendito, y que tú abrirás las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, Padre. Enséñanos, Padre Santo, a poder ofrendarte, a poder diezmarte con entendimiento, Padre, con sabiduría, Padre precioso, porque tú no te quedas con nada, Padre. Bendice, Señor Jesús, los bolsillos de mis hermanos, Padre. Bendice sus mesas, Padre. Bendice sus billeteras, Señor. Lo que haya quedado ahí, Señor, multiplica. Haz milagros sobreabundantes, papito lindo. En esta mañana nosotros creemos, Padre. Hoy creemos, Señor Jesús, que tú eres el que nos sustentas, Padre, el que provee, Señor Jesús, hasta que sobreabunde, Rey de Gloria. Hoy te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Le vamos a dar el tiempo a la palabra, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive?
Y a su nombre, a Él sea toda la gloria esta mañana, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Mire, hermano, estamos viviendo un tiempo precioso. Aleluya. Estamos viviendo el final de los finales. Amén. ¿Cómo así, hermano? Sí. La Biblia dice que cuando estas señales empiecen a verse, es el principio de dolores. Y dígame, ¿acaso la tierra no está dolorida por todo lo que está pasando? Por el calentamiento global, por las inundaciones. Mire, en África donde no llovía, hermano, hay unas grandes inundaciones. El Polo Norte, donde están aquellos grandes hielos, se está derritiendo, hermano. Pero ¿sabe algo? Eso a mí me da la pauta y me gozo en el Señor, porque puedo decir con seguridad que Cristo pronto viene, hermanos. Aleluya. Y yo me gozo por esto. Yo me gozo, amén. Le damos la bienvenida a nuestra invitada. Dios le bendiga. Esta es su casa. Ya sabe que aquí el Señor está esperándole, amén. Mis hermanos, amén, nuevamente, qué bueno verlos. Y a cada uno de ustedes, hermano, que Dios me lo bendiga, porque el Señor es el que puso el querer en su corazón como el hacer, amén. Entonces vamos a dar inicio a nuestra palabra, porque hoy tenemos algo precioso, hermano. ¿Y sabe qué es? Es la cena del Señor. Hermano, pero si es en la mañana, es desayuno, no, hermano. El Señor instituyó y dijo que la Santa Cena iba a ser un medio para hacer un nuevo pacto. ¿Y qué pacto es ese, hermano? ¿Sabe cuál es el pacto? Aquel que el Señor Jesucristo hizo una vez y para siempre, dice la Biblia. Porque usted sabe que en el tiempo antiguo, en la ley de Moisés, cuando alguien pecaba, ¿sabe qué hacían? Buscaba el cordero más bonito de su crianza y lo llevaba ante el sacerdote, y venía el sacerdote y lo mataba, y esa sangre era la que purificaba al pecador. Pero gloria a Dios, hermano, porque nosotros tenemos a nuestro Cordero que venció sobre la muerte. El infierno no lo pudo detener, hermano, porque cuando Él murió, la muerte estaba de fiesta, el enemigo estaba de fiesta, y dijo: derroté al Hijo de Dios. Pero no sabía, hermano, que dice la Biblia que Él los iba a avergonzar públicamente, triunfando sobre ellos. Porque dice que Él murió y descendió a los infiernos. ¿Sabe qué bajó a los infiernos? Dice la Biblia que bajó a predicar. ¿Y sabe a quién le bajó a predicar? A toda la generación, desde el tiempo de Adán, de Noé y todo, de Lot, de toda esa generación que no había conocido a Jesús. Para que en aquel tiempo, hermano, dice la Biblia que no hay excusa. Cuando estemos delante del trono, delante del Rey, no hay excusa de decir: a mí no me hablaron de Jesús. Mire, hoy a los invitados, yo creo que alguien les habló de Jesús. Y no es porque nosotros tengamos algo especial, hermanos, sino que es porque la misericordia de Dios les ha tocado su corazón. Sino que porque la misericordia de Dios les ha alcanzado. Y por medio de ese Señor Jesucristo, disculpe por decir ese, por medio del Señor Jesucristo, vinieron a este lugar. Mire, hermanos, aquí no es porque nosotros seamos buenos, hermano. Dígame, si nosotros estamos también en ese camino. Nosotros vamos tras ese camino. ¿Y sabe cuál es? El alcanzar la vida eterna. Pero hay que pagar un precio. Porque todo, hermano, se paga un precio. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que el precio mayor que nosotros teníamos que pagar, lo pagó mi Cristo allá en la cruz del Calvario. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, por los siglos de los siglos. Aleluya. Y ese Cristo es al que yo le predico, hermano. Amén. Vamos a orar para poder entrar a la palabra en esta mañana. Yo sé que usted tiene gozo en su corazón. Amén. Yo sé que usted está contento porque el Dios poderoso es un Dios victorioso. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, Padre, que estás en gloria en todo lugar, Señor, en esta hermosa mañana, papadito lindo. Señor, primeramente yo me presento delante de ti, Señor, como un necesitado, como un menesteroso, Señor, de tu misericordia. Señor, hoy yo pongo mi vida delante de ti, Señor. No porque yo sea bueno, Padre, sino que porque tu misericordia me ha alcanzado.
esa misericordia preciosa, Señor, que tú un día extendiste a mi vida, Señor. Hoy yo vengo y la comparto, Padre, porque sé que al Dios que predico, Señor, no es un Dios de muertos, no es un Dios de madera, no es un Dios de oro, Señor, sino que es un Dios vivo que sana, que restaura, Señor. Y hoy, Señor, me presento delante de ti, suplicándote, Señor, pidiéndote, Señor, que venga sobre mi vida, Señor, una unción quíntuple, Padre. Que venga, Señor, sobre mi vida y todo pensamiento humano, Señor, sea quitado de mis pensamientos. Que toda palabra que no sea edificante para mis hermanos, Señor, tú la quites. Y que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea tu palabra, Señor. Porque nos regimos por medio de tu palabra, Señor. Hoy yo me cubro con tu sangre preciosa y te doy toda la gloria, Señor, porque tú la mereces. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Denle palmas al Rey de Reyes esta mañana. A Él sea toda la gloria y toda la honra, hermano. Mire, usted ha oído o ha leído la parábola del hijo pródigo. Amén. ¿Cuántos han oído esa parábola? Qué preciosa, ¿verdad? Yo no sé si usted se identifica, hermano, pero yo sí me identifico con esa parábola. Porque a veces uno como ser humano agarra sus chivas, decimos en buen chapimba, y me voy. Peor cuando uno ya tiene sus 18 años, ¿verdad? Se vuelve uno rebelde, ¿va? Y dice, bueno, papá, mamá, ya tengo mis 18 años, ya no me pueden mandar. ¿Cómo que no, mijo? Si estás aquí en mi casa, todavía te tenés que sujetar. Si no querés, anda a pagar tu cuarto, paga quien te lave tu ropa, quien te da tu... Y empieza a salir un montón de cosas, ¿verdad, hermano? Y entonces ya el hijo que había saltado el pecho, ya empieza como que... Entonces, el hijo pródigo, así fue, hermano. Tal vez no cumplió 18 años, pero dice la palabra que el padre les empezó a dar sus bienes, a repartir sus herencias. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Se fue. Y hoy, hermano, el Señor ponía en mi corazón porque nosotros un tiempo anduvimos como el hijo pródigo. Yo anduve como el hijo pródigo, hermano, derrochando y desechando un montón de cosas. Mire, hermano, para entrar en plática, yo quisiera contarle que yo hace 25 años, hermano, tenía como 2 años de edad yo por lo menos, ¿verdad? ¿Por qué le da risa, hermano? No. Hace 25 años yo tenía un salario que alcanzaba casi los 5,000 quetzales. Hace 25 años, ganar 5,000 quetzales, ¿cuánto es ahorita, hermano? Como unos 15,000, ¿verdad? Sí, porque ahora usted lleva al mercado un billetido de a 100 y no alcanza para nada, dicen las hermanas. Y yo les doy la razón, hermano. Y esa es otra señal de que Cristo pronto viene. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que va a llegar un tiempo en que no se va a poder vender nada ni comprar nada. Porque dígame, ahora todo el mundo se queja. Es que mire usted, el precio de la canasta básica sube, pero los sueldos no suben, dice. Así dice mucha gente. Yo no sé si usted ha hablado con personas. Entonces, hermano, hace 25 años, ganar 5,000 quetzales al mes, a la gran. Yo fuera casi igual que los dueños de Campero o de La Gallo, ¿ah? Reprendemos, hermano. Gloria a Dios, si el Señor sabe por qué lo hizo. Pero ¿por qué le digo esto? Porque en aquel tiempo, hermano, uno a veces la inmadurez, no solo como persona, sino que la inmadurez de no tener el conocimiento de la palabra, uno hacía cosas que no le agradaban al Señor. Y mira, hermano, el hijo pródigo, ahorita vamos a leer la palabra. El hijo pródigo hizo eso. Empezó a hacer cosas que no eran correctas delante del Señor. Vaya conmigo en esta mañana. Yo sé que usted ha leído esa parábola, pero volverla a leer, ¿será que le va a hacer mal? No, ¿verdad, hermano? Amén. Ahora su Biblia, hermano, en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 15. El tema de esta palabra, de este sermón, se titula La reivindicación del hijo pródigo. Yo creo que ya todos saben
¿Qué sinónimos tiene la palabra reivindicación, verdad, hermano? El Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 19. Antes de leer, hermano, yo quiero decirle el concepto de la palabra pródigo. ¿Alguien sabe qué significa pródigo? ¿Alguien tiene una idea de lo que significa pródigo? Bueno, no se preocupe, ni yo sabía, hermano. ¿Amén? Pero ahora vamos a entenderlo por medio de un concepto que yo encontré. Dice que pródigo puede referirse al sujeto. Al sujeto somos nosotros, ¿verdad, hermanos? Como seres humanos. Puede referirse al sujeto que desperdicia el dinero. Mire, hermano, que es dadivoso o que desprecia las cosas estimables. Y mire, hermano, cuando habla de las cosas estimables, está hablando de muchas cosas. A veces la familia es un núcleo estimado, ¿verdad? Y a veces se desperdicia. Pero leamos lo que dice la palabra para entrar en materia en esta mañana. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 19. Lleve la lectura conmigo. Lo vamos a leer de una forma antifonal. ¿Sabe usted qué es eso? Yo leo el versículo 11 y los que tienen Biblia, que me interesa que tengan, amén, para que sepa que lo que estamos hablando es la palabra de Dios. Ustedes leen el versículo 12 y nos vamos así hasta el 19. Amén. Dice la palabra de Dios siempre bajo la dirección de Padre, Hijo y Espíritu Santo. También dijo un hombre, esto lo está hablando el Señor Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo tuvo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a apartarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ahí está la clave, hermano. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Todos el versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dejémoslo ahí, hermano. Hermano, usted ya vio detalladamente la actitud del hijo pródigo. Dice que tomó el dinero. Es que mire, hermano, la gente a veces cuando piensa que la billetera o el monedero está lleno, es capaz de hacer todo. Y así pasa, hermano. ¿Por qué cree que en Guatemala se mueve mucho lo de la corrupción? Usted ha oído, ¿verdad? Que hacen manifestación, que taparon el periférico, que taparon allá en el kilómetro tal, que taparon. La gente manifiesta porque hay un espíritu de corrupción en el gobierno. Y mire, hermano, lamentablemente hay seres humanos que les encuentran un precio. Mire, usted tiene un precio, hermano. Amén, aleluya. Yo tengo un precio. Aleluya. Ah, no, hermano, yo no soy corrupto, va a decir alguien. No le estoy hablando de dinero. Nosotros tenemos un precio, ¿y sabe cuál es? Es la preciosa sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, hermano. Ese es el precio. Y no le llega ni siquiera que nos den unos cuantos millones de dólares. No le llega. Porque esa sangre no tiene precio, hermano. Pero viene el hijo pródigo. ¿Y qué hace el hijo pródigo? Yo no sé si alguno de ustedes se identifica con él, pero yo sí me identifico. Viene el hijo pródigo y dice, juntó todo, dice.
Tal vez el papá le dijo, mira mijo, te voy a dar 2 caballerías de terreno. La mamá tal vez le dijo, mira mijo, te voy a dar tanto dinero, te voy a dar gallinas, te voy a dar vacas y eso, y un montón. ¿Y qué dijo el pródigo? Bueno, ya tengo todo. Ya tengo solucionada la vida, dijo el pródigo. Me voy de la casa. Porque aquí con mi papá, aquí con mi mamá, no me dejan hacer lo que yo quiero. Puede ser que de esa actitud pudo tener el pródigo. Y dice la Biblia que el pródigo se fue a una tierra lejana. Se fue lejos, no sé a dónde. Se fue a una tierra lejana. Pero mire hermano, lo interesante es de que estando lejos, por eso nosotros cuando a veces nos alejamos del Señor, mire, esto es una sombra espiritualmente hablando, hermano. Aquí estamos en la casa del Padre. Yo ya no quiero ser un pródigo, hermano. Yo no quiero venir un día y decir, bueno, ya tengo esto, ya tengo aquello, me voy a ir. Voy a predicar a otro lado. Pero si el Señor me mandó a predicar a Potrero Grande, hermano. Y si Él me mandó a Potrero Grande, es porque aquí me va a bendecir, hermano. A Él sea la gloria y la honra. Y lo he visto, hermano, lo he visto. ¿Sabe por qué? Porque a veces las personas piensan que cuando uno dice que el Señor nos está bendiciendo, lo asemejamos con dinero. Hermano, es que hay una bendición más poderosa que el dinero. Y le voy a enseñar por medio de la palabra. En la palabra, en los Hechos, dice que el apóstol Juan y el apóstol Pedro, creo que era, si no estoy mal, dice que iban caminando hacia la iglesia de la Hermosa. Y dice que en la entrada estaba un cojo pidiendo limosna. Y viene y dice que el cojo le empieza a decir, una limosnita, por favor, como que así hacen en los semáforos, ¿verdad? Así le hacen a uno, ¿verdad, hermano? Y dice que los apóstoles, dice que le dijeron, no tengo oro ni plata. Entonces, ¿qué? Son pobres los apóstoles. Ellos así dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y sabe qué me da la pauta a mí decir él? Que hay algo más poderoso y más precioso que el oro y que la plata. Entonces cuando yo digo que el Señor nos está bendiciendo, no estoy, entra sí, entra, porque tampoco lo rechazo, pero no es la prioridad. Por eso la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas. Y cuando la palabra dice todas, ¿qué significa? Todas. Cuando habla de cosas, mire, un carro es una cosa, un terreno es una cosa. Entonces cuando le ponemos prioridad al reino, y yo puedo ver, hermano, que usted esta mañana le puso prioridad al reino de los cielos, porque sabía que había un nuevo pacto, hermano. Sabía que había algo precioso esta mañana. Entonces, hermano, el pródigo vino y dijo, bueno, ya tengo suficiente, me voy a ir por ahí, voy a comprar esto, voy a vender esto, voy a comprar yo mi propio terreno, voy a comprar yo todo lo que necesite y voy a trabajar. Pero ¿qué dice la palabra? Mire, vaya conmigo, leamos palabra en esta mañana. Dice la palabra que cuando no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mira, hermano, yo creo que aquí hay muchos negociantes, hay muchos hermanos que tienen sus cosechas. 10,000 quetzales desperdiciándolo perdidamente, ¿en cuánto tiempo se lo malgasta alguien? Un par de horas, hermano, un día, si mucho. Pero alguien que tiene la misericordia de Dios, alguien que tiene circuncidado su corazón, lo voy a poner a prueba ahorita, hermano. Cuando usted tiene una cierta cantidad de dinero, cuando usted hizo un negocio, cuando usted hizo una venta, cuando usted recogió cosecha, ¿qué es lo primero que hace cuando recibe el dinero? Amén. ¿Miren? ¿Por qué? Porque el Señor ha circuncidado su corazón. Porque el Señor le ha vacunado su corazón de todo lo material. Usted sabe que al Señor le va a dar el 10%. Y mira el Señor tan lindo porque nos da el 90%.
Ahora, dígame usted, hábleme así como negociante. Si a mí viene alguien y me dice, mira hermano, yo quiero que pongamos un negocio. Le voy a poner un ejemplo. Una tienda. Mira hermano, en esta tienda yo quiero que usted la trabaje, que usted la administre. Le voy a dar 20,000 quetzales para que ponga esta tienda. ¿Usted cree que él me va a decir, después de que puso todo el capital, después que dio la idea, usted cree que él me va a decir, solo deme el 10% y agárrese usted el 90%? ¿Usted cree que él me va a decir así? ¿Verdad que no? ¿Sabe por qué? Porque nuestros pensamientos, dice la Biblia, no son los pensamientos del Señor, ni nuestros caminos, los caminos del Señor. Entonces viene el Señor, porque humanamente, mire, yo lo que haría, si yo fuera negociante, diría, mira, entrale pues, y vamos 50% cada uno. Yo eso diría, humanamente hablando. Pero como mi Dios es tan precioso, como mi Dios es tan misericordioso, me dice, dame el 10% y quédate con el 90%. Mire qué bueno es el Señor, hermanos. Pero no ese es el tema, hermano. Le estamos hablando sobre lo que hizo el pródigo. Se fue y desperdició su dinero, su herencia perdidamente, dice la Biblia. Y mire, qué tremendo. Porque a veces las cosas malas, en las cosas malas que nos pasan, el Señor nos está hablando. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna situación difícil, hermano. A mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado. A las hermanas no sé si cuando se les quiebra una uña, ¡ay, Señor! No, situación difícil, estoy hablando de una enfermedad de muerte. Hermano, yo he tenido testimonios donde hay gente que les han dicho, tiene 6 meses de vida. Mire, yo ahorita estoy clamando por la vida de mi cuñado, hermano. A él no se quiere operar, tiene un tumor grave. Y el médico no le va a dar mucho tiempo. Pero ¿sabe algo? Como mi confianza no está en el médico, como mi confianza no está en el hombre, yo tengo una promesa que el Señor dijo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y poderosas que tú no conoces. ¿Y sabe algo? Ahí puede estar la enfermedad. Ahí puede estar la enfermedad. Entonces viene el Señor y en medio de la enfermedad, ¿qué hace? Nos habla, nos enseña, nos corrige, nos disciplina, nos castiga a veces. Porque el Señor es bueno, mire, definitivamente es bueno, para siempre es su misericordia. Pero también llega un momento que el Padre nos va a corregir, hermanos. Y a veces por medio de una enfermedad. Entonces el pródigo, ¿qué hizo? Se fue y malgastó todo. Llamémosle Samuel al pródigo. Reprendan el nombre de Jesús. Se fue el pródigo. Fue a gastarse, se fue a echar un montón de no sé qué, y fue a pasear y un montón de no sé qué. Va. Y se quedó con los brazos cruzados, hermano. ¿Algún día te has quedado con los brazos cruzados, hermano? Yo sí. Con los brazos cruzados y con los bolsillos así, ¿ven? Pero ¿sabe algo, hermano? En medio de esos brazos cruzados, en medio de esos bolsillos vacíos, el Señor ha sido bueno. Yo les quiero contar un testimonio, hermano. ¿Se pueden contar testimonios aquí? ¿Amén? Yo creo que sí. Mire, yo me quedé sin trabajo un tiempo y estuve yendo a vender unas medicinas que conseguíamos ahí en la terminal. Llevaba mi folleto y me fui a Zumpango, me fui a Chimaltenango, ¿no? Ahí me fui, hermano, y fui a vender. Y cuando yo andaba vendiendo por allá, me llamó mi hermana y me dijo, fíjate que necesito que vengas acá porque te vinieron a dejar algo, me dijo. Así le dije, ¿y qué me dejaron? Vení, me dijo, vení a verlo con tus ojos, me dijo. Está bien. Y mire, hermano, yo hice el tiempo. Como ella no me dijo qué era, yo no le puse tanto asunto. Si me hubiera dicho qué era, tal vez hubiera yo el mismo ratito hubiera agarrado para allá, hermano. Pero el Señor sabe el tiempo. Y yo fui, hermano. A los días llegué a la casa de mi hermana, los visité, los saludé y todo. Y ahí me dijo, mira, te quiero dar esto, me dijo. ¿Y qué piensa usted que era? ¿Qué cree usted que era? Pregunte. ¿Qué era, hermano Samuel? Dirá alguien. ¿Sabe qué era, hermano? Era un cheque.
¿Y por cuánto, hermano? Unos par de millones de dólares. No, tampoco, hermano. Yo creo que mi fe no era tan grande. Me habían dejado un cheque por 500 quetzales. Y sabe, hermano, ¿sabe quién era? Era una persona que había crecido conmigo desde la infancia y que por diferentes circunstancias él agarró su camino por otro lado y yo agarré mi camino por otro lado. ¿Y sabe qué es lo más asombroso, hermano? Es que no era cristiano. Era un hombre del mundo. Pero dice que algo en su corazón, mire, ¿cómo es el Señor? ¿Cómo trabaja el Señor, hermano? Yo por eso no me canso de predicar al Señor, hermano. Porque el Señor es un Dios de milagros. Y dice que él andaba con un familiar que es hermano de una esposa de mi sobrino. Andaba con el hermano y dice que se empezaron a platicar, ¿va? De repente salió a la plática el siervo Samuel. Pero ¿sabe cómo me decían a mí allá en mi pueblo Tangamandapio? ¿Sabe cómo me decían? El negrito, me decían a mí. Pero no el negrito del Batemba, hermano. Reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? No, pues, ni modo que no se mira la piel, hermano. Precioso, ¿verdad? Miren, los guatemaltecos nos caracterizamos por eso, hermano. Pero aquí en Potrero Grande nos vamos a poner más chapuditos, ¿verdad? A él sea toda la gloria. ¿Sí? Entonces decía, vos, ¿y qué fue del negrito? Dice que le dijo. Ah, pues fíjate que la verdad no sé, yo solo sé que ahí está con la hermana viviendo, pero estará trabajando, dice que le dijo. Pues fíjate que yo creo que ahorita no tiene trabajo, dice que le dijo. ¿De veras vos? Dice que le dijo, sí. ¿Vos conocés dónde vive él? Dice que le dijo mi amigo de la infancia. No, mira, la verdad yo no conozco, pero sí conozco dónde vive la hermana, le dijo. Llévame pues, dice que le dijo, llévame. Le quiero dejar un regalo, dice que le dijo. Y llegaron a la casa con mi hermana y se presentaron, al menos al otro lo conocía, pero a él no lo conocía. Se presentaron y cuando se fueron, le dejó el cheque, hermano. Dígame si yo puedo ser malagradecido con lo que el Señor ha hecho en mi vida. Dígame si sería yo un cobarde de no estar aquí delante de usted testificando lo que el Señor ha hecho en mi vida, hermano. Entonces, mira, hermano, a veces en las circunstancias aún malas, el Señor nos habla. El Señor toca los corazones de las personas. Pero mire, este pródigo dice que fue a desperdiciar todo. Yo no sé si más de algún hijo que usted haya tenido, o tal vez yo no quiero recibir eso, pero de repente algún hijo puede ser lo mismo. Pero ¿sabe algo, hermano? Tenemos a un Padre bueno. Tenemos a un Padre que nos ama. Y aún en medio de todas esas circunstancias, aún en medio de todos esos caprichos, de toda esa rebeldía que podemos tener, dice la Biblia que sobre todo juicio reina la misericordia de Dios. Ahora, vayamos avanzando, hermanos, porque el tiempo sí va a volar, en el nombre de Jesús. Mire, hermano, una de las cosas para que el hijo pródigo fuera reivindicado es que tenía que reconocer primero su condición de pecador. Vayamos a la palabra, hermano. ¿Y sabe cómo vamos a poder ser reivindicados como hijos de Dios? Reconociendo nuestra condición. ¿Sí? Porque mire, mucho creyente, mucho cristiano dice, bueno, yo hago a la iglesia, ya me salvé. Mire, es que venir a la iglesia es uno de los pasos que tenemos que tomar para alcanzar la vida eterna. Pero el venir a la iglesia, hermano, no es la seguridad que usted va a ser salvo, hermano. Sino porque dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, entre la iglesia, entre las multitudes de la iglesia, hay mucha gente que son, como decimos, de la secreta, decimos nosotros, ¿verdad? Cristianoides. ¿Sí? En la iglesia, en las multitudes de la iglesia, hay gente que en medio de esas multitudes va a ser salva. Pero mucha gente se va a quedar. ¿Y por qué, hermano? Porque han sido de doble ánimo. En la iglesia, qué bonito predica, qué bonito danza, qué bonito alaba. Y afuera, ¿cómo decimos? Es candil, ¿qué? Calle y oscuridad en la casa. Así pasa, hermano. Es gente de doble ánimo. Entonces esa gente se va a quedar, hermano.
Le tengo esa mala noticia, pero gloria a Dios porque yo veo que usted no se va a quedar. Usted anhela irse con el Señor, hermano, amén. Yo así lo puedo ver. Y porque anhela irse con el Señor es que está sentado ahí oyendo la palabra de Dios. Amén. Porque si no quisiera irse, no le interesaría. Mejor me quedo en la casa viendo el partido de los rojos contra los cremas, ¿verdad? O preparando el caldo de res, ¿verdad? Para almuerzo. Pero como a usted le interesa crecer espiritualmente, como a usted le interesa alcanzar ese arrebatamiento, es que está hoy aquí delante del Señor escuchando la palabra. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, para reconocer es que pecamos. Es que pecamos. Ah, no, hermano, yo ya soy diácono en la iglesia, yo ya no peco. No, hermano, yo ya soy obrero, yo no puedo pecar. Veamos lo que dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Vamos rápidamente, hermanos, porque tengo varios versículos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Oiga lo que dice la palabra. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿A quién engañamos, hermano? A nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dígame usted, ¿Dios es mentiroso, hermano? No. ¿Verdad que no? Dice Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces no podemos decir, mire, yo estoy predicando acá, pero yo no tengo la solvencia para decirle, hermano, yo ya no peco. De repente, más de alguna cosa se me va por alto, hermano. Entonces, hoy, ¿sabe qué? Lo primero que tenemos que hacer para ser como los hijos pródigos y poder ser reivindicados, tenemos que reconocer nuestra condición. Hermano, esta mañana el Señor te viene a hablar, el Señor me viene a hablar. Y que podamos decir, Señor, sí, he fallado, he pecado. ¿Y sabe qué? Miren lo que decía el hijo pródigo. Es que él reconoció la condición, hermano. Él reconoció la condición y decía, una de las cosas cuando él reconoció la condición decía, y volviendo en sí. ¿Sabe qué pasa? Que a veces nosotros los hijos de Dios creemos que porque ya hemos aceptado y hemos sido bautizados, ya no nos falta nada. Pero mira, hermano, ese es el principio de la salvación. Seguimos en el camino. Por eso Pablo decía que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Es que el secreto, hermano, del poder tener la solvencia, de poder levantar nuestras manos, es reconocer nuestra condición. Porque mira, hermano, el que es borracho siempre tiene excusa. No, hombre, si solo 2 me voy a tomar. Cuando usted lo mira, ya está tirado en la calle. Hasta que él reconozca su condición, hasta que él diga, es cierto, soy alcohólico y necesito ayuda. Entonces, hasta ese momento va a empezar el cambio. Entonces, en la vida cristiana va a empezar el cambio hasta que nosotros digamos, es cierto, todavía peco y necesito la misericordia de Dios. Necesito el perdón de Dios. Mire el pródigo, hermano, lo que dijo. El pródigo viene y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mire cómo se sentía. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hermano, ¿acaso cuando cometemos algún pecado no nos sentimos mal? A usted anda ahí como que nada, ¿va? Mató una mosca y anda ahí como que nada. No, cuando cometemos algo, cuando hay una discusión entre esposos, cuando a veces hacemos injusticia con los hijos, hermano, no hay un Espíritu Santo en nosotros que nos haga redarguir. Yo creo que sí. Yo creo que sí. El Espíritu Santo dice que está para redarguirnos de todo pecado.
Entonces, cuando nosotros estamos pecando, tenemos que tener la solvencia por medio del Espíritu Santo y poder decir: Señor, he pecado contra ti, perdóname. ¿Y sabe algo? Dios es un Dios de oportunidades, hermano. Dios es un Dios de oportunidades. No porque el hecho que hayamos pecado hoy, Él nos va a decir: te vas a morir y te vas al infierno. No. Por eso le decía que la palabra dice que sobre todo juicio reina la misericordia de Dios. Aleluya. Y a veces aún hay cristianos que: no, hermano, si yo no peco. Mire que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron. Y cuando dice todos, ¿quiénes son, hermano? Todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, hermano, hubo un tiempo en que el Señor Jesús no venía por nosotros. Dice el Evangelio de Juan: a lo suyo vino. ¿Y quién era lo suyo? Israel. Pero sabe, yo me gozo porque dice: y los suyos no le recibieron. Mire, nosotros no teníamos arte ni parte con el reino, hermano. Nosotros éramos gentiles, éramos paganos. Pero dice la Biblia que como el pueblo de Israel no reconoció la visitación del Hijo de Dios, porque Israel decía: ah, sí, es un profeta más. No conocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Pero dice la Biblia también que nosotros, más todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios, hermano. Mire qué privilegio ese. O sea, si Israel no hubiera rechazado al Señor Jesucristo, nosotros no tuviéramos parte con el reino. No se predicara la palabra aquí en este lado de Latinoamérica. Solo en Israel, hubiera sido salvo. Pero doy gloria a Dios porque el plan del Señor es un plan perfecto, hermanos. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? En ese plan estaba usted y estaba yo. Estábamos ahí en ese plan. Dijo: voy a ir a Guatemala. Voy a enviar a Guatemala, allá donde es el país de la eterna primavera. Y más específicamente, allá un caserío, una aldea que se llama Potrero Grande. Voy a enviar mi palabra para que mi palabra llegue y puedan recibirme como su único y suficiente Salvador. Hermano, si el Señor es precioso, el Señor es bueno. Entonces, la clave para poder ser reivindicados, ¿sabe cuál es? Arrepentirnos. El pródigo se arrepintió. Dice que volvió en sí. Despertó. No sé si de goma o cómo despertó. Pero volvió en sí, dijo: ¿qué estoy haciendo? Él recordó y dijo: si en la casa de mi padre los jornaleros tenían su quintal de maíz, tenían su quintal de frijol, no les faltaba nada, y yo aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy anhelando comer las algarrobas de los cerdos. Mire, hermano, ¿hasta dónde nos lleva el enemigo? ¿Hasta dónde nos lleva a revolcarnos, a humillarnos el enemigo? Pero sabe, en esa humillación hay un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito? El reconocer que hemos pecado contra el cielo y contra el Señor. Y lo bueno para poder reivindicarlo, hermano, ¿usted quiere ser reivindicado? Yo sí. Yo quiero ser reivindicado. Quiero que me regresen al puesto donde estaba. ¿Y sabe dónde es el puesto? En la patria celestial. En la patria celestial es donde tenemos que estar. ¿Y cómo vamos a llegar a la patria celestial? Arrepintiéndonos. Vea lo que dice la palabra. Vamos rápidamente, hermano. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados y vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Acaso cuando usted aceptó al Señor Jesucristo no hubo algo que cambió en su vida? ¿Acaso cuando usted empezó a buscar del Señor venían pruebas, venían situaciones difíciles? Pero ¿sabe algo? El Señor nos daba paz en medio de la tormenta. Sí, porque mire, yo estaba desempleado, estaba sin trabajo. Tengo una familia que sostener. Tengo 2 hijos que comen como que fueran trapiches, ¿verdad? Le dan duro. Sí. Hermano, ¿usted cree que yo no me nada preocupado?
Yo por eso andaba viendo qué vendía por ahí. Pero en medio de toda esa aflicción, en medio de toda esa situación que yo vivía como ser humano, mi Dios no se olvidó de mí, hermano. Por eso envió a ese varón. Mire que aún no siendo hijo de Dios, lo usó el Señor. Amén. Hermano, déjame decirte esta mañana, no sé qué situación estarás pasando, no sé qué situación vas a pasar, pero de algo sí estoy seguro: el Señor no te va a dejar solo. El Señor no te va a dejar solo. Porque mira, Pedro cuando se levantó sobre las aguas, él iba caminando, porque tenía puestos los ojos en Jesús y no se hundía. Pero cuando Pedro empezó a sentir los aires, empezó a sentir que el aire lo movía, ¿verdad? Y dice que vio para abajo, y dice que vio que estaba parado sobre las aguas. ¿Qué pasó? Se empezó a hundir Pedro. Y sabe, yo creo que esa oración es la más corta y la más rápida, hermano. Porque dice que Pedro, ya afligido, hundiéndose, tal vez tragando agua, solo alcanzó a decir: Señor, sálvame. Dice que le dijo. ¿Y qué pasó, hermano? El Señor extendió su mano de misericordia y lo rescató. Entonces, yo no sé qué situación estás pasando o qué situación vas a pasar, pero lo que sí tengo seguridad es que cuando estés tragando agua, cuando te estés ahogando, la mano del Señor va a venir y te va a rescatar, hermano. Porque Él así es, Él así trabaja. Él no llega ni antes ni después. El Señor llega justo a tiempo, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. La palabra sí lo dice, arrepentirnos. Y ¿sabe algo? A veces ese pecado que hemos hecho nos está acusando. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero tal vez a veces en el tiempo que está uno: ay, bueno, me eché una cerveza, ¿no? Bueno, Señor, perdóname. Y tal vez al otro día el enemigo, hipócrita, ¿cómo estás levantando tus manos ahí en la iglesia si ayer te echaste una cerveza? Así trabaja el enemigo, hermano. Pero ¿sabe algo? La palabra dice que el Señor nos perdona y que echa nuestros pecados a lo profundo de la mar y ya no se recuerda más, dice. Entonces, ¿por qué nosotros nos tenemos que acordar lo que hicimos hace 20 años? Mire, yo a veces hablo de lo que yo hacía hace un par de años, antes de venir al Señor. ¿Sabe por qué? No porque me acuerde de esos pecados, sino que por medio de ese testimonio, yo puedo ver que la mano de Dios siempre ha sido manifestada, hermano. Y así lo dice. Mire, Miqueas, ¿qué dice? Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice: ¿qué Dios como tú? Oiga, ¿quién otro Dios si solo Él es? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente su heredad? Mire, el Señor olvida los pecados, hermano. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Y dice el versículo 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿De quién va a tener misericordia? De nosotros, hermano. Métase allá la jugada, de nosotros. De nosotros sepultará nuestras iniquidades. ¿Qué va a hacer con nuestras iniquidades? Las va a sepultar. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermano, por eso no hay que ir a la playa, si no voy a ir a recoger los pecados. No, hermano, ¿eh? Eso es para ver si me está poniendo atención. El Señor echa nuestros pecados a lo profundo de la mar, hermano. ¿Y quién va a ir a recoger un pecado a lo profundo de la mar? Nadie. Entonces no permitas que el acusador venga y te esté acusando cada vez que vienes a la iglesia. Cada vez que vienes a la iglesia, ¿sabes? El enemigo puede usar a tu vecino. Sí, pues, vas a la iglesia los domingos y ahorita el enemigo puede usarlo. Sí, en la propia casa. De repente tienes un hijo caído, y llegas y ya vienen de la iglesia los aleluyas, le dicen a uno, amén, le digo yo, gloria a Dios. Así va, ojalá que se porte bien esta semana. Demos testimonio, hermanos. Demos testimonio, porque no hay mejor cosa que dar un testimonio. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y yo veo, hermano, que usted ha empezado a dar buenos frutos. No porque usted sea bueno,
sino que porque la misericordia de Dios lo ha alcanzado. Ha alcanzado su vida, hermano. Pero vayamos y vamos compresionando ya en esta mañana. Aleluya. Vaya conmigo, hermanos. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 20 y 24. Siempre en la parábola del pródigo. Ya vamos saliendo. Mire, el Señor nos perdona y nos reivindica para ser sus hijos. Y sabe, mire qué preciosa la reivindicación del pródigo. Lucas, capítulo 15, versículo 20 al 24. Oiga, y dice: y levantándose, vino a su padre. ¿Quién se levantó? El pródigo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Mire, la clave que el Señor hace con nosotros es la misericordia. Movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire, yo no sé cómo iba el pródigo, hermano. Yo no sé si iba todo enlodado porque estaba trabajando cuidando los cerdos. No sé si llevaba olor a alcohol porque andaba desperdiciando el dinero. Pero eso no le importó al padre. Dice que el padre corrió, lo fue a abrazar y lo fue a besar, hermanos. Yo no sé, hermano, pero en mi caso, el Señor, hermano, el Señor, yo llegué a la iglesia todo destrozado. Yo llegué a la iglesia todo sucio de pecado. Yo llegué a la iglesia todo arrastrado porque el enemigo había hecho conmigo lo que quería. Pero en medio de todo eso, hermano, yo sé que el Señor llegó y me dio un abrazo y me besó y me dijo: tú eres mi hijo. Sí, lo mismo, esa es la reivindicación del pródigo. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire, había perdido la identidad de hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, aleluya, esta es la reivindicación del pródigo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el mejor becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermano, dime si un día no estuvimos nosotros así. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Pero cuando el Señor vino a nuestro corazón, dice que vino y revivimos. Revivimos y reconocimos. ¿Y sabe qué es lo precioso? Dice que el Señor nos vistió y nos dio anillo y nos abrazó y nos volvió a dar la identidad de hijo, hermano. Hermano, esta mañana yo quiero dejar en tu corazón esto. Si tú no te sientes hijo, hoy el Señor por medio de la Santa Cena te va a vestir, te va a dar anillo y te va a santificar, y tú vas a entender que nuevamente eres su hijo, hermano. Amén. Entonces, hermano, esta mañana yo quiero dejar esto en tu corazón. Tengo otros versículos, hermano. Dice Colosenses 2:13, ya solo le leo. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, ¿a quién nos está hablando? A nosotros. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y oiga, hermano, contra nosotros había un decreto. El enemigo ya había decretado: no, hay que matarlo. Se tiene que morir y tiene que venir conmigo al infierno. Pero dice la Biblia que el Señor en Colosenses 2:13, y anulando el acta de los decretos, levante sus manos y reciba esa palabra, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente
magníficamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. A Él sea toda la gloria esta mañana, a Él sea toda la honra, porque nuestros pecados fueron clavados en la cruz del Calvario, hermano. Ya no te acuerdes más de esos pecados, ya no repitas más esos pecados. El Señor los clavó en la cruz del Calvario. ¿Y sabe algo precioso? ¿Cómo los pagó? Con su sangre y con su cuerpo. Con su sangre y con su cuerpo. Mire, hermano, ese nuevo pacto, qué precioso. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren, ¿acaso la iglesia cristiana no ha crecido, pues, hermano? Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y tiene, mire, infinidad de hermanos. ¿Sabe algo? Según la estadística, la iglesia cristiana evangélica en Guatemala ya es más del 50%, hermano. Y yo doy gloria a Dios, porque la misericordia de Dios cada día va creciendo y va creciendo. Como dice aquel corito, la iglesia sigue caminando, ¿verdad? Ahora ya no se detiene ni para predicar. Seguimos predicando en el nombre de Jesús. Oiga lo que dice la palabra. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11. Ya voy terminando, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? Amén. 1 Corintios capítulo 6 versículo 11. Oiga lo que dice la palabra. Y esto erais algunos. Nosotros, hermano, ahí estábamos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, hermano. Esos éramos unos pródigos, algunos de nosotros. Yo no sé si usted fue pródigo, pero yo soy un pródigo, hermano. Por eso la Biblia dice, y esto erais algunos. Gloria a Dios si usted creció en un hogar cristiano, hermano. Gloria a Dios si a usted desde chiquito lo mandaban a la escuela dominical, ¿se acuerda? Donde le cantaban a uno, somos soldaditos, siervos del Señor. Y los niños vamos en defensa de nuestro evangelio. Tan tararán, tan tan tan, tan tararán, tan tan. Así, hermano. Yo fui a la escuela dominical. Amén. Y ahí nos ponían los maestros, ¿verdad? A marchar. ¿Sabe por qué? Porque yo tuve la bendición de haber crecido en un hogar cristiano. Ya al número 13, que tipifica la rebelión, fue cuando yo me rebelé. Pero fue necesario, ¿sabe por qué? Fue necesario ir a morder el polvo. Fue necesario arrastrarme en el pecado para que el día de hoy yo cada vez que me levanto puedo decirle, Padre, gracias, Señor, porque en medio de toda esa situación tuviste misericordia de mí. ¿Sabe qué dijo el Señor? Ese borracho, ese que está ahí tirado, ese que nadie lo quiere, ese que tal vez hasta la familia lo desprecia, ese que está ahí, ese me va a servir para predicar mi palabra, hermano. Y yo cuando me recuerdo de eso, yo me lleno de gozo, porque aún sin merecerlo, el Señor le plació usarme, hermano. Vamos terminando en esta hermosa hora. Romanos capítulo 5 versículo 8 y 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Miren, la sangre de Cristo nos justifica, hermanos. ¿Sabe para qué nos justifica? Para llegar a ser justos. Por eso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Hermano, ¿acaso no vivimos por fe nosotros? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no necesitamos ver algo para poder creer. Dice la Biblia que somos bienaventurados porque sin ver creímos. Es que nosotros caminamos, hermano, no por vista, nosotros caminamos por fe, porque por creer vamos a ver la gloria de Dios, hermano, aleluya. Ya siendo justificados en su sangre, por Él, oiga, por Él, ¿por quién? Por Cristo. Por Él seremos salvos de la ira, hermano. Mire, oiga, es que a la gente a veces le predican, sí, hombre, Dios es amor, no se preocupe. Pero miren qué dice la Biblia. Por medio de su sangre, por Él seremos salvos de la ira.
Mire, hermano, yo le tengo una mala noticia. La ira del Señor va a venir contra esta humanidad. Y de esa ira es la que queremos escapar. De esa ira, cuando esa ira venga, ¿sabe? Le doy la gloria a Dios porque ya no vamos a estar aquí, hermanos. Amén. Libres, salvos de la ira. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Para quién? Para nosotros. En que siendo aún pecadores, está hablando en tiempo presente, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Póngase de pie esta mañana. Es mi obligación como ministro del Señor y reconciliarnos con el Señor. Yo antes de ministrar la cena del Señor quisiera tomarme un minuto, hermano. No crea que solo a usted, yo también. Quisiera que nos tomáramos un minuto para que pensáramos si el Espíritu Santo nos hablara y si es necesario ponernos a cuentas esta mañana. Hagámoslo, hermano. Hagámoslo. Cierre sus ojos esta mañana y empiece a hablar con su Señor. Empiece a hablar con su Señor esta mañana. Empiece a hablar con el Señor y dígale: Señor, esta mañana, Padre precioso, yo me vengo presentando delante de ti, Señor, como necesitado, como menesteroso, Señor. Padre bendito, perdóname, Señor. Pídale perdón al Señor, hermano. La palabra dice que no podemos decir que no pecamos, porque si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso al Señor y su palabra no está en nosotros. Padre, esta mañana yo me vengo presentando delante de ti, Señor. Primeramente, antes que mis hermanos, yo vengo suplicándote, Padre. Yo vengo pidiéndote, Señor, que me perdones, Señor, si en algún momento he hecho algo que no te agrada. Si en algún momento, Señor, con un pensamiento, tal vez una palabra, Señor, ha salido de mi boca que no te agrada, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque el apóstol Pablo viene y nos enseña y nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecareis, dice la palabra, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, nuestro abogado. Señor, yo estoy invocando ese nombre que es sobre todo nombre. Señor, yo hoy me estoy acercando, Padre bendito, a ese trono de misericordia. Señor, yo me estoy acercando a ese trono, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplico, mi Rey amado, que tomes tú el control, Señor, en esta hermosa hora. Toma tú el control, Señor, en esta hermosa hora, papá. Que podamos ver, Señor, tu misericordia. Porque tu palabra dice, Señor, que sobre todo juicio reina la misericordia de Dios. Y esta mañana, Señor, yo sé que tu mano de misericordia está extendida a favor de mis hermanos. Tu mano de misericordia está pasando en todos esos lugares, Señor. Gracias esta mañana, papaito lindo. Porque yo sé, Señor, que tú eres bueno. Y que para siempre, Señor, es tu misericordia. Y tu fidelidad, Señor, va a permanecer, Señor, con nosotros. Esta mañana, Señor, yo te doy la gloria y la honra, Señor. Yo quiero invitar a mis hermanos que van a ser partícipes de repartir la cena del Señor. Que puedan pasar mientras que nosotros cantamos. Es tu sangre que me limpia. Sí, Señor. Es tu sangre que me da vida. Es tu sangre que me limpia. Es tu sangre que me da vida. Pues tu sangre tomó mi lugar. El sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, mi Cristo precioso.
sacrificio de amor. Pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, mi Cristo, precioso sacrificio de amor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque por medio de tu sangre, Padre, por medio de tu sangre somos limpiados, somos lavados y somos justificados, Señor, para tener participación en ese precioso acontecimiento. Señor, gracias esta mañana, Padre bendito. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, antes de ministrarle la Santa Cena, yo quiero solo leerles 2 versículos. El Evangelio de Mateo capítulo 26 y versículo 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Hermano, esto, mire, físicamente es solo una copa de vino, físicamente. Pero dice el Señor Jesucristo que la noche que Él fue entregado, lo levantó y dijo: esto es mi sangre. Esto es el nuevo pacto con nosotros. Nosotros que no teníamos nada que ver con el reino, hermano, hoy somos partícipes del nuevo pacto. Y lo termina de confirmar el Evangelio de Marcos capítulo 14 versículo 24. Dice: y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, oiga hermano, por muchos es derramada. Esa sangre preciosa fue derramada en la cruz del Calvario, hermano, por mis pecados, por sus pecados, por los pecados de la humanidad. Ahora tenemos libre acceso a poder ser partícipes de esto, hermano. La galleta que usted tiene en sus manos tipifica el cuerpo de Cristo. Aquel cuerpo que fue pisoteado, aquel cuerpo que fue azotado, hermano. ¿Sabe por qué? Para cargar con nuestras rebeliones. Y por medio de ese cuerpo, hoy vamos a morir. Hermano, yo no me quiero morir. Bien, va a morir, hermano, al viejo hombre, a la vieja mujer. Hoy por medio de este cuerpo va a morir el viejo hombre. Y por medio de este vino va a resucitar el nuevo hombre hecho a imagen y semejanza del Señor. Lo quiero llevar a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. El apóstol Pablo, hermano, que es el apóstol que fue enviado a los gentiles, a nosotros, porque el apóstol Pedro fue enviado a los judíos, pero el apóstol Pablo también había sido enviado a los judíos, pero los judíos lo atacaban por reglas de que los hombres habían hecho. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Mejor me voy a los gentiles, porque los gentiles sí reciben la palabra, y nosotros, hermanos, somos esos gentiles. Viene el apóstol Pablo y nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, levántelo y dígale: Señor, gracias por ese sacrificio. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coma del pan, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esa muerte, Señor, en la cruz del Calvario. Asimismo, tomó también la copa, diciendo, después de haber cenado: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí todas las veces que la bebiereis. Tome de la copa, hermano. Y para remachar esta palabra dice: así pues, todas las veces
que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, dele gracias al Señor. Padre, gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque nos has perdonado, Señor amado. Gracias, Padre, porque por medio de ese pan y de ese vino, Señor, somos lavados, somos limpiados, Señor, somos justificados para poder heredar la vida eterna, Señor. Gracias, papaito lindo, en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque tu pueblo, Señor, ha hecho un nuevo pacto contigo, Señor. Ha hecho un nuevo pacto contigo, Señor amado, esta mañana. Señor, hoy en el nombre de Jesús, Señor, nos hemos examinado cada uno, Señor, y hemos hecho un recuerdo, Padre, de que si te hemos fallado, nos hemos puesto a cuentas contigo, Señor. Esta mañana, papaito lindo, recuérdanos, Señor. Sí, Señor. Recuérdanos, Padre precioso, esta mañana. Si se nos ha olvidado, Señor, aquella misericordia. Si se nos ha olvidado de dónde nos sacaste. Si se nos ha olvidado lo que nos has perdonado, Señor. Llévanos al madero, Padre precioso. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Sí, Señor. Llévame a la cruz. Sí, Señor. Llévame a esa cruz, Señor, para recordarme, Señor, de ese sacrificio. De ese sacrificio precioso, Señor. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, dígale. Sí, Señor. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, aleluya, Señor. Llévanos, Señor, a ese madero. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame, Señor, a ese lugar donde empezó mi amistad contigo, Señor. Llévame al madero, rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Sí, Señor. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Sí, Señor, llévanos a esa cruz, Padre. Llévanos a esa cruz, Señor, donde hiciste ese sacrificio por nosotros, donde por medio de ese sacrificio que hiciste una vez y para siempre, Señor, hoy somos dignos, hoy somos justificados para poder entrar a esa vida eterna, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a poder seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a tener paso firme, a definirnos, Señor amado, y poder seguirte, Padre. Hoy te damos toda la gloria, Señor. Hoy te damos toda la honra por ese sacrificio, Señor amado. Padre, nos vamos a despedir de esta reunión, Señor, pero no de tu presencia, Padre, porque tu presencia irá con cada uno de mis hermanos y mis hermanas, y también irá conmigo, Padre precioso. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Esta mañana te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Dale una ofrenda de palmas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Esta mañana, hermano, quedamos despedidos.
Ve con Dios y con paz a tu casa. Aleluya.